Buenos días, mis hermanos. Buenos días. Buenos días a los que están viendo la transmisión por redes sociales. Bienvenidos. Les pido por favor que vayamos a Lamentaciones 3:37 y alguien que me colabore por favor con Romanos 8:28. ¿Romanos qué? 8:28. Amén. Amén. Alguien que me colabore con Lamentaciones, por favor. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. Amén. Y Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces estamos viendo acá que las decisiones, siéntense mis hermanos, vamos a ver en estos dos versículos la soberanía del Señor, vamos a ver quién es el Señor y vamos a ver de qué se trata el Dios que hemos leído en estos dos versículos. Amén. Amén. Vamos a hablar de nuestro Dios, del Dios al que oramos, del Dios al que pedimos, del Dios al que suplicamos. Y como decía Lamentaciones, lo que el Señor quiere, pues así lo hace. ¿Por qué quiero ir a esta enseñanza sobre qué Dios es el que seguimos y a qué Dios es el que trata? Vamos a ir a un punto donde una persona que no conoce al Señor, una persona incrédula, es algo que sucedió. Dice, si Dios existiera, mi madre no hubiese muerto de cáncer. Vamos a ponernos en un plano de una persona que no sea creyente, porque nos encontramos con esto todos los días. Como cristianos, como seguidores del Señor Jesús, nos hacen estas, como les dijera, nos hacen estas, ¿sí? ¿Por qué el Señor permitió esto? ¿Por qué sucedió esto en mi vida? Y cuando sucedió eso, yo busqué y oré al Señor. Eso es lo que vemos desde afuera, ¿cierto? Lo que nos dicen a nosotros. Entramos pues nosotros a mostrarles quién es el Señor. Tenemos un poco más de conocimiento de quién es el Señor, aunque nosotros, siendo cristianos, estudiando la palabra, estando en comunión, muchas veces vamos a esto también. Este comentario pues me hace reflexionar demasiado en mí mismo como creyente, de muchas cosas que cuando necesito busco al Señor. Y ahí vamos a ver de qué Dios se trata el que yo estoy buscando. Obviamente después de esto pues me imaginé el dolor de ver a una mamá enferma. Es pues un desespero bastante grande, una mamá, el papá, un hermano, un hijo. Y ahí donde se remiten a buscar al Creador, nos remitimos nosotros a buscar a nuestro Señor, pero las personas de afuera tienen que buscar algo muchísimo más poderoso que les pueda colaborar. Van a buscar a su Creador, que es lo que deberíamos hacer siempre, estemos bien o mal. Pero pues desgraciadamente buscamos al Señor es cuando nuestras condiciones ya se salen de nuestras manos, cuando ya vemos todo perdido y ya no hay nada más que hacer. Él creía que había algo pues muchísimo más poderoso que podría curarla, que podría sanarla, y él lo sabía. Entonces nos vamos a dar cuenta que él sí sabe que hay un Dios, que él sí sabe que hay una persona que puede curar, que puede sanar. Pero ¿por qué no lo había hecho antes? ¿Por qué esperó para recurrir a Dios en esta circunstancia? Él tenía el conocimiento que él podía curarla, pero también vamos a ver el duelo, la decepción que va a tener cuando buscó a Dios y no le ayudó. Y va a dudar esta persona incluso en la existencia de Dios. Va a decir, ¿Dios existe? ¿No existe? ¿Por qué sucede esto? Si yo busqué a Dios, ¿qué es lo que nos vienen enseñando en otras religiones?
nos vienen diciendo que me sucedió tal cosa, estoy en tal circunstancia, y les van a decir, pues busque de Dios, acérquese a Dios. Pero entonces, ¿cómo voy a tomar a Dios? ¿Cómo voy a ver a Dios? ¿Solamente cuando lo necesito? ¿Lo voy a tomar como un salvavidas? Como mi hermano Félix, lo voy a tomar, como decía mi hermano Félix, lo voy a tomar solamente como un Dios bombero que viene a apagarme el incendio y después de que esto suceda. Ya entonces me olvido del Señor, me olvido de Dios, no vuelvo a creer en Él. Y ahí es donde voy a este punto de que vamos a mirar a esa persona como no creyente, pero entonces me voy a dar cuenta que no existe un Dios que sirva a mis proyectos. No existe un Dios que sirva a mis deseos, a mis caprichos, porque eso es lo que yo vengo a buscar. Un Dios que venga a ayudarme a mí en la circunstancia, en el momento que necesito, pero cuando comparto con Él. Voy a poner un ejemplo, y sé que a muchos les ha sucedido, que hay personas en nuestras vidas que nos buscan solamente cuando necesitan algo. Y nosotros lo pensamos, entra la llamada y este necesita algo. Y dentro de uno mismo dice, no me escribe para saludarme, no me escribe en un cumpleaños, no me invita a nada, pero ahorita necesita algo. Y nos da rabia. Muchas veces decimos, yo no la voy a contestar porque eso es para algo. Entonces ahora imaginémonos al Señor. Yo lo he creado, le he dado todo. Tiene absolutamente todo. Si me busca, va a tener tranquilidad, va a tener paz. Pero no solamente en el momento de las circunstancias, sino siempre. Y que hago no la llamada, Señor, lo necesito. El Señor, ay, otra vez, pero vea. Yo le digo que esté siempre conmigo, pero solamente me busca en el momento de la circunstancia. Y eso me hacía pensar eso, porque no solamente es en las personas que no son creyentes, sino nosotros mismos estamos yendo allá. Nosotros como sabemos quién es el Señor, o tenemos una noción de quién es Él, de quién es Dios. Y Él nos da paz, nos da tranquilidad, nos da muchas cosas en muchas circunstancias, pero nos alejamos, nos olvidamos, y cuando viene la prueba nuevamente, ahí llegamos al Señor. Entonces, buscamos un Señor que se incline a nuestra voluntad, a lo que yo quiero, lo que yo deseo, a un Dios que esté a nuestro servicio y no nosotros al servicio de Él. Nosotros fuimos creados para gloria y honra de Él únicamente, pero creemos que es al contrario, que el Señor nos creó para que Él nos sirviera a nosotros, y así no es. Estamos totalmente equivocados en ese tema. Entonces vamos a ver aquí en Lamentaciones y en Romanos el Dios que nos habla la Biblia. Me colabora mi hermano Max con Lamentaciones 3:37, lo tiene nuevamente. Vamos a ver cuál es el Dios que nos habla la Biblia, cuál es el Señor que realmente está en la Biblia, no el que yo quiero idealizar. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Entonces nos vamos a dar cuenta que todo es gracias a Dios, todo viene por parte de Él. Nosotros en nuestra vida como cristianos nos hemos dado cuenta, y según lo que venimos estudiando, de que todo lo que sucede me está fortaleciendo, me está haciendo un mejor cristiano. Entonces, toda cosa que suceda me está enseñando algo, me está formando. Si me estoy alejando del Señor, lo que viene, la circunstancia que viene, es únicamente para acercarme a Él. No es mi voluntad, no es lo que yo quiera, es la voluntad de Dios, es la voluntad del Señor. Y el único objetivo es dar el acceso a cada uno de la vida eterna. Si el Señor me forma, es para mi bien. Si el Señor me hace pasar por una circunstancia, es para mi bien. Aunque de acuerdo a lo que venimos viviendo en la palabra, en lo que estudiamos y en el camino que llevamos al Señor, nos damos cuenta que la mayoría de cosas que nos pasan es por culpa de nosotros, las consecuencias de nuestro pecado. Sin embargo, vamos al Señor y Él está ahí para nosotros. Pero como hablaban antes de la reunión mis hermanos, mi hermano James, el Señor nos sacó del lodo
nos limpió, nos bañó, nos puso ropa nueva, nos puso en la mesa, y antes venimos a exigir, venimos a pedirle antes al Señor, venimos a utilizarlo como, sí, como un objeto que me sirve únicamente cuando yo lo necesito. No vengo a disfrutarme y a deleitarme en Él y en todo lo que me da, porque si vamos a estudiar la palabra, si vamos a caminar con el Señor, vamos a vivir en una eterna felicidad y tranquilidad. Si vienen las circunstancias en mi vida, yo caminando con el Señor y viviendo día a día, lo que el Señor quiera traer a mi vida es para enseñarme. Lo único que tengo que pedirle, Señor, esta circunstancia, ¿por qué viene y para qué viene? Para que me enseñe. ¿Qué es lo que trae eso a mi vida? ¿Qué tengo que hacer para acercarme más a Él? Para tener mucha más confianza en Él. Amén. ¿Me colaboran con Romanos 8:28, por favor? Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén, mi hermano. Entonces todas las cosas nos ayudan para bien. Pero ¿cuál es el propósito del Señor? Llamarnos y enseñarnos a caminar y a confiar en Él, a vivir conforme a su palabra. ¿Por qué me desespera la circunstancia aún llevando muchos años dentro del Evangelio? ¿Por qué me desespera la envidia que tengo frente a los del mundo si ya sé que yo dependo totalmente de Dios? ¿Por qué me dejo llevar por el sistema babilónico? Y voy, pongo la mirada allá, me lleno de envidia, me lleno de celos, me lleno de muchas cosas y vengo a reclamarle al Señor que porque Él tiene y yo no, porque Él está así y yo no. ¿Acaso nos hemos fijado en la circunstancia, en los problemas que tiene esa persona? O como esta era nos fijamos es en la fachada que nos muestran las redes sociales. Puede que una persona esté bañada en dinero y presuma todo lo que tiene, pero no tiene la tranquilidad que le da el Señor. Si está pasando por una circunstancia, puede estar demasiado abatido, pero yo puedo acudir al Señor. No solamente cuando lo necesito, sino en toda circunstancia, en felicidad, en tranquilidad. Me puedo regocijar. Pero nos acostumbramos a ver lo que nos muestran las redes sociales, lo que nos muestran los noticieros, a vivir de fachadas, a vivir de cortinas de humo, que en realidad no podemos ver más allá de lo que esa persona vive, lo que esa persona sufre. Tenemos que aprender a mirar lo que venimos estudiando, lo que es realmente el corazón, que es lo que el Señor ve, con lo que el Señor nos ayuda. Y si tenemos un corazón confiando en el Señor, si tenemos un corazón puesto en su gracia, en su bondad, en su misericordia, nada nos va a abatir. Miraba yo esto en mi vida porque muchas veces quiero cosas que no tengo. Y miraba esta circunstancia de que no es solamente la persona que no es creyente la que hace esto de acercarse al Señor cuando quiere algo, sino yo también lo hago. ¿Y por qué lo hago si tengo el conocimiento del Señor? ¿Por qué lo hago si estudio, si asisto a los cultos, si tengo comunión, si sé quién es Él? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué vengo a exigirle al Señor? ¿Por qué hago pataletas como niño pequeño cuando no me da lo que yo quiero? Si ya sé que si no quiere dármelo es porque está dentro de su plan perfecto. Porque eso quizás me va a apartar de Él, pero yo lo quiero. Y en el momento de la circunstancia, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Cómo me comporto? ¿Soy un fiel cristiano? ¿Soy creyente del Señor cuando me da lo que quiero, pero cuando no, ya no asisto, ya no quiero orar, ya no quiero caminar con Él? Miramos el mundo y miramos los que no son creyentes y decimos, pero ¿cómo van a buscar al Señor solamente cuando necesitan? ¿Por qué va a venirme a mí a hablar, a decirme, ore por mí, ayúdeme en esta circunstancia a usted que está más cerca del Señor? Y yo digo, pero ¿por qué no busca de Dios? Si yo buscándolo no lo hago, ¿qué voy a esperar de una persona que no cree?
Yo estudio, yo conozco la palabra para brindar esa palabra a esa persona, para mostrarle quién es Dios, cómo son los planes de Dios, sus planes perfectos, cómo obra en nuestras vidas, cómo obra en mi vida. Y me analizaba y decía, realmente, a pesar de lo que estudio, a pesar de las predicaciones y la palabra hermosa que el Señor nos permite estudiar en esta congregación, sigo teniendo dudas, sigo caminando. ¿Qué estoy haciendo con lo que estoy aprendiendo? Si el Señor mira mi corazón, ¿yo por qué quiero pedirle algo que sé que no me conviene? Pero yo sé y he estudiado que el Señor mira el corazón. ¿Sabe cuáles son mis deseos y mis intenciones? ¿Y por qué sigo pidiendo eso? Amén. Entonces, así vemos que las circunstancias de nuestra vida, agradables o dolorosas, están únicamente ubicadas al servicio del proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuándo vamos a entender eso? ¿Cuándo vamos a fijarnos y a decir, a tener esa tranquilidad y esa paz? Porque oramos y pedimos al Señor, pero no tenemos tranquilidad. Venimos a estudiar la palabra, pero no tenemos tranquilidad. ¿Cómo se fijan las personas que somos cristianos? Sin conocernos. Que los condenamos. Si les damos la palabra, no, ¿cómo se fijan? Amén, mi hermano. El testimonio, la manera de vivir. Cuando hay situaciones o tormentas muy grandes o momentos difíciles en la vida de uno, en medio de que pues igual uno se preocupa, porque pues es así, pero le dicen, pero usted ¿por qué está tan calmada? ¿Por qué está tan tranquila? Yo no entiendo usted cómo hace para sobrellevar las cosas con un gozo y una tranquilidad que yo no entiendo. Esa es una manera. Amén, y lo dice mi hermana. Y a pesar de que nos dejamos llevar por las circunstancias, ellos ven eso. Porque el corazón alegre hermosea el rostro. Si no estamos en la circunstancia, tenemos felicidad. Si estamos en la circunstancia, a pesar de que flaqueamos, ven la tranquilidad. Ahora, ¿cómo sería si realmente pusiéramos el corazón en el Señor y llegara una circunstancia y yo no me afanara, me gozara y tuviera un rostro resplandeciente, que es lo que viene de parte del Señor? Y ahí es donde decimos, ¿dónde está lo que hemos estudiado? Porque cuando no está la circunstancia, podemos preparar una enseñanza y podemos enseñar de la confianza en el Señor. Y lo hacemos excelentemente y la tenemos súper clara. Pero ¿cómo vamos a aplicarla? Y yo veo a mis hermanos que el Señor les da tranquilidad, les da paz. En mi vida también, pero yo me miraba y decía, ¿y en la circunstancia qué? Y tenemos algo en lo que realmente cuando nos toca, nos desestabiliza totalmente. A todos un área diferente, pero nos desestabiliza. Y ahí es donde decía, yo tengo que trabajar en eso. Muy bien hablar del Señor, muy bien tener un buen testimonio, pero tengo que empezar a trabajar en mí mismo para tener esa confianza, para yo mismo tener esa tranquilidad. Amén. Que no solamente sea palabra y palabra, sino que yo lo aplique para mi vida, porque es para el plan perfecto de Dios, es para vivir una eternidad con el Señor que me está preparando. Y si me preparo acá y sé quién es Dios acá, realmente estoy aplicando todo lo que he aprendido, todo lo que estudio, que no se quede únicamente en estudio, sino que cada día, cada paso sea aumentando esa confianza en el Señor, sea yo viendo realmente de qué Dios es el que se trata, que no es mi circunstancia, ni mis decisiones, ni nada de eso, que es solamente Dios. Amén. Vamos a ver que estas cosas nunca son frutos del azar, como vemos. Uy, es que yo soy muy de buenas, o es que yo soy bien de malas. No es fruto del azar, sino que están sometidas todas a la voluntad de Dios. Todo está sometido a la voluntad de Dios, y Él ama a sus criaturas y desea conducirlas únicamente a Él, no es más.
Todo lo que yo voy a aprender, todo lo que yo voy a aplicar, únicamente me va a conducir es al Señor. Toda circunstancia por la que yo pase, lo único que va a hacer es acercarme más al Señor. Y nos podemos desviar, podemos caminar por donde queramos. Pero viene algo que me va a acercar al Señor, que me va a llevar a Él, que me va a llevar a aprender más, a decir yo por allá no vuelvo a caminar. En el momento de la circunstancia, pero cuando estoy bien, allá vuelvo. Hasta que aprendemos, hasta que nos damos cuenta de que no es el camino, sino que el camino es lo que realmente me lleva al Señor. También veía que sabemos de que Dios se trata, pero no miramos nosotros el por qué le fallamos al Señor. No miramos nosotros por qué nos desviamos del camino. ¿Por qué tomamos decisiones aún sabiendo que no son así como deberíamos tomarlas? Yo quiero hacer esto, pero la palabra, lo que he estudiado me dice, no, eso no es, por ahí no es. Si usted se va por allá, va a tener circunstancias, va a tener consecuencias, y yo, pero por ahí me quiero ir. Y yo ya lo sé, ya lo estudié, ya me preparé en eso. Y sé que no es lo que me va a llevar al Señor, no es lo que me va a guiar más a conocer de su palabra y a llevarme a una santidad. Porque la eternidad no la vamos a vivir en el paraíso. La eternidad la vivimos desde que morimos una vez y para siempre. Desde ahí empezamos a vivir en el Espíritu. Esa es la eternidad, empezar a vivir en el Espíritu, a luchar contra la carne, a luchar contra el sistema babilónico. ¿Estamos en la carne o estamos en el Espíritu? Empezamos a ejercitar el Espíritu para vivir una eternidad con el Señor. En lugar de amargarnos y eliminar a Dios de nuestras vidas, aprendamos a ver que todo lo que nos sucede es humano, que quiere acercarnos a Él. Empecemos a tener tranquilidad. Solamente esta enseñanza solamente me llevaba a tener tranquilidad, a ver al Señor, a ver si es una circunstancia, si es un problema, como sucedía en esta historia que les quería contar. ¿Por qué sucede eso? Solamente para fortalecerme. Y pues mi trabajo es hablar del Señor, predicar. ¿Qué voy a hacer yo en esta circunstancia? Decía la frase, si Dios existiera, mi madre no hubiese muerto de cáncer. Pero solamente le pedí al Señor que ya no muriera de cáncer. O sabiendo que tenía cáncer, lo único que me dediqué fue hablarle del Señor. Ya fuera cual fuese ya la decisión del Señor, si la salvara o no. Pero si no se va a morir de cáncer, si no solamente sé que está mal emocionalmente o cualquier otra circunstancia, ¿hablo del Señor? ¿O solamente le pido al Señor que saque a esa persona de la circunstancia? Tengo que llevarla a mostrarle la realidad, cuál es su condición, cuál es su problema jurídico que tiene con el Señor. Usted tiene esto y tiene que arreglar eso con el Señor. Porque no es solamente vivir acá 70, 80 años, es algo mucho más allá, mucho más maravilloso. Pero nos aferramos a esta carne, nos aferramos al sistema, nos aferramos a querer vivir acá y tener comodidades acá, tener lo que realmente no nos llena, que es el Espíritu del Señor, tener el amor del Señor en nuestras vidas. Pero el mayor argumento que nos obliga a una confianza sin límites en Dios es su amor. Viendo todas estas circunstancias, viendo todo lo que les vengo diciendo de dónde tengo mi corazón, siempre me doy cuenta que el amor del Señor es el que gobierna todo. Cualquier circunstancia en mi vida, cualquier problema, si me alejo, si vuelvo, el amor del Señor está siempre para mí. Y eso no lo entendemos. Si alguien nos falla, nosotros cargamos odio y no quiero volver a hablar de con esa persona o de esa persona. Si alguien nos hace algo, lo mismo. Independientemente que sea.
Pero ¿cuántas cosas no le hemos hecho nosotros al Señor para ofenderlo? Y nos desviamos, ofendemos al Señor, caminamos por donde queremos y la circunstancia vuelve y nos trae y el Señor nos recibe con amor. ¿Cuántas veces no hemos hecho eso y ni siquiera perdón le hemos pedido al Señor? Por ofenderlo, por fallarle. Si nos llegamos antes exigiendo descaradamente, ni siquiera perdón, volvemos al camino y yo sé que la fallé, yo sé que, pero no le pedimos ni siquiera perdón al Señor. Y lo veía era en mi vida, lo analizaba en mi vida. Y llego antes a pedirle al Señor que quiero esto, que quiero lo otro, que quiero salir de esta circunstancia. Volvemos en el momento del problema a rogarle que nos ayude. Y me senté a analizar durante unos meses, quizás unos años, qué hice ofendiendo al Señor, teniendo conocimiento de la palabra y de quién es Él, por dónde caminé. Si me olvidé de Él, quizás hasta lo negué por caminar con personas que no caminan con el Señor, pero por encajar yo en ese sistema. Pero no, lo único que vuelvo es a pedirle al Señor que me ayude en la circunstancia, que me saque, y ahí sí tengo fe y tengo conocimiento de quién es Dios y que me puede sacar de ahí. Ahí sí aplico todo lo que he aprendido, todo lo que he entendido, todo lo que he estudiado, ahí sí lo aplico. Cuando ya no veo otra salida, porque a pesar de que buscamos al Señor, primero buscamos otros medios para poder salir de ese problema. Yo conozco a esta persona, yo puedo acudir por este lado, puedo hacer tal cosa, y ya finalmente cuando nos damos cuenta que ya no se puede hacer nada, y sí vuelvo al Señor. Pero hacemos lo posible por salir de ese problema sin buscar al Señor y continuar allá. Y ya no viendo otra opción, pues volvemos al Señor, que nos ayude, sin pedirle perdón, sin mirar por dónde caminé o lo que hice. Sin embargo, su amor, como dice acá la palabra, nos va a cubrir, nos va a guiar, y nuevamente nos lava, nos limpia y vamos nuevamente por el camino. Amén. Vemos el amor del Señor que ha dado a su Hijo unigénito. Alguien que me colabore con Juan 3:16, por favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que daba a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Uy, amén, mi hermano, se lo sabe de memoria. Este versículo lo hemos leído tanto, que de tanto leerlo y aprendérnoslo, no le ponemos ya cuidado. El amor del Señor, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El regalo maravilloso, el regalo más grande de amor sobre la tierra. Pero no lo entendemos. Nos olvidamos de Él, de que para yo poder estar donde estoy, para tener esta tranquilidad, para ser libre de todo pecado, tuvo que haber un sacrificio, y un sacrificio grande, de sangre, un pago de sangre por mí. Les decía en otra enseñanza de que no entendemos el valor que tenemos nosotros frente al mundo, de que no somos cualquier persona, que el pago de mi eternidad, de mi salvación, fue por sangre. Pero yo quiero igualarme al mundo. Yo estoy por encima del mundo, estoy por encima del sistema. No estamos viviendo solamente en la carne, sino en un plano espiritual que va mucho más allá, por el amor de Dios, gracias al amor de Dios. Y no entendemos nuestra posición frente a los demás, no entendemos nuestra posición frente a lo espiritual. Sino nosotros queremos, el Señor nos sube de nivel y nosotros nos bajamos otra vez. Pero como nos dejamos llevar por lo que el ojo ve, por las riquezas, por la fama, y eso es lo que mi carne quiere, pero deberíamos preocuparnos es por el reconocimiento del Señor, porque Dios vea que realmente estoy caminando con Él, no para vanagloriarme,
sino para su gloria, como decía la palabra. Para mostrarle al Señor que estoy agradecido de todo lo que ha hecho en mi vida. Durante todos estos años, ¿qué no ha hecho el Señor por mí? Pero lo olvido. Hay cosas que quizás el Señor hizo maravillosas y ya en mi mente ya no están. Yo las borré y sigo caminando es con lo que el Señor me viene dando. Pero si me sentara a analizar a ver cada una de las cosas y de las circunstancias de las que el Señor me ha sacado, entendería su gran amor, su misericordia, su bondad, que Él está sobre todo. Y no debo yo alejarme del Señor jamás. Vamos a ir a Isaías 45, 21. Cuando lo tengan, dicen amén, por favor. Amén. Isaías 45, 21. Vamos a leerlo todos, amén. Dice la palabra del Señor: proclamad y hacerlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. ¿A quién debemos acudir? Al único Dios. No hay otro fuera de Él. No hay Dios dinero, no hay Dios vanidad, no hay Dios fama. Solamente hay un Dios justo y salvador. Si vamos a esos otros dioses que les venía nombrando, vamos a salir decepcionados siempre. El dinero se esfuma. Tenemos 1 millón de pesos y se nos desaparece de las manos. Pero si queremos conseguirlo, qué difícil es. Si queremos encajar en un círculo social, tengo que trabajar demasiado para convencer a todas esas personas de que puedo estar a nivel de ellos, porque estoy superior a ellos en el espíritu. Y siempre vamos a salir decepcionados de ese sistema. Siempre vamos a salir decepcionados de donde yo quiero encajar, que realmente no soy. Pero este Dios justo y salvador nunca nos va a dejar decepcionados, jamás. Porque en el momento de las circunstancias es quien me salva. Porque no me va a dejar quedar en vergüenza delante de nadie. Porque si tengo mi confianza en Él, va a hermosear mi rostro y van a envidiar algo que ellos no tienen. Pero es fácil de obtener teniendo comunión, acercándome a Él. Él es el único que nos da la paz, que nos da la tranquilidad, que en estas circunstancias nos guía, nos dice qué decisión debemos tomar. Y sabemos, nosotros lo sabemos, que acercándonos a orar, el Señor nos da esa tranquilidad y esa paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo ya lo sé, es mi medicina, es mi medicamento. Yo sé que estoy mal en las circunstancias y me acerco al Señor y oro y Él me da esa paz. Si le digo, Señor, esta es mi circunstancia, te la entrego porque ya no puedo más, el Señor la toma. Pero tengo que tener fe a cuál Dios estoy sirviendo, a cuál Dios estoy guiándome y dejándole mi circunstancia. No puedo ir a orar, decirle mi circunstancia y salir igual de preocupado. Tengo que tener la esperanza en el Señor y tenemos que aprender a mostrar quién es nuestro Dios. Tenemos que aprender a enseñar con quién caminamos, en quién confiamos. Tenemos infinidad de palabras en nuestra memoria, porque cuando la necesitamos nos llega.
Cuando llega la circunstancia, viene la palabra a mi mente. Y eso es lo que tenemos que transmitir a otras personas. Tenemos que enseñarles que si viene una circunstancia es porque algo nos quiere enseñar, algo nos quiere mostrar, porque todo está dentro del plan perfecto de Dios. Porque todo está dentro de lo que el Señor quiere para mi vida, para acercarme únicamente. Y si estamos en tranquilidad, si estamos en felicidad, aprovechémoslo, porque eso lo brinda únicamente el Señor. ¿Porque estemos haciendo algo bueno? No, es porque es misericordia del Señor dejarme estar tranquilo y sin problemas. Pero ahí es donde tengo que ir alimentando mi corazón de la palabra del Señor, porque en cualquier momento llega la circunstancia. Y estuve tranquilo, estuve feliz y busqué al Señor, aprendí de su palabra para que cuando llegue la circunstancia yo esté bien fortalecido, bien plantado. Para decir, vengo tranquilo, vengo sin problemas. Si llegó la circunstancia voy a seguir tranquilo y sin problemas porque el Señor es el que viene conmigo. Es el que viene caminando conmigo, de quien vengo aprendiendo. Amén. Pues esa era la palabra que el Señor traía para mi vida estos días. Y es algo chévere que el Señor quiera hablar en nuestras vidas, porque el miércoles ya venía en la enseñanza y escuchaba a los hermanos hablar de eso. Hoy me estaba listando y estaba escuchando a los hermanos hablar de eso. Y el Señor viene y habla de una manera, de otra. En el mundo ya vemos circunstancias que el Señor viene hablándole a uno de eso. ¿Para quién era la palabra? Para mí fue primeramente porque me enseñó muchas cosas. Pero pues el Señor lo viene preparando a uno. Esta palabra no viene, muchas veces venimos y hablamos cosas que realmente no preparamos, pero es palabra del Señor. Y eso me muestra su amor, eso me muestra su bondad, eso me muestra quién es Él. Y ahora viene lo más difícil, aplicar lo que enseñamos. Que si viene la circunstancia, pero es que usted habló de eso, lo vengo preparando hace días. Pero pues hay que estar en comunión con el Señor. Hay que estar en comunión, dándole gracias al Señor, disfrutándonos, deleitándonos. Espero pues que esta palabra haya llegado a sus corazones desde parte del Señor. No es algo que yo preparara para hablarles, sino es el alimento que el Señor envía para que nos fortalezcamos. Amén. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana y vamos a cerrar la enseñanza. Señor, Padre bendito, a pesar, Señor, de quién soy, a pesar de que te fallo, de que te ofendo, Señor, hablas a mi vida de una u otra manera, Señor. Si quiero adentrarme en tus escrituras, Señor, me vas mostrando en todas las circunstancias, Señor, qué es lo que quieres que vea, por dónde quieres que camine, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque es algo maravilloso que tú, un Dios grande, poderoso, majestuoso, Señor, en estas cosas tan pequeñas, Señor, me muestres tu amor, me muestres tu misericordia y tu gran bondad, Señor. Te doy gracias, Señor bendito, y que esta palabra, Señor, me ayude a caminar contigo, que no solamente sea una exposición, sino que pueda aplicarla, Dios bendito. Si das tranquilidad a mi vida, que en el momento de las circunstancias, Señor, seas tú, Señor, conmigo. Y que mi corazón esté totalmente agradecido, totalmente puesto en ti, Señor hermoso. Que mi corazón te ame, te honre y te glorifique, Señor amado. Gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por este alimento para mi vida. Gracias por enseñarme cada día que dependo de ti, que en mis fuerzas, Señor, no soy capaz de hacer nada, que no soy nadie, que solamente voy a estar en tribulación y abatimiento, Señor. Que cuando llegue la circunstancia puedo desfallecer, Señor, porque estoy puesto en mis fuerzas, pero solamente en ti tengo paz y tranquilidad. Solamente tu amor es el que me guía por el sendero, Señor, de la paz. Gracias a ti, Señor, por habernos dado ese regalo, Señor, de entregar al Señor Jesucristo en la cruz para limpiarme de pecados en los que me recreo, Señor, y te ofendo, pero tu amor, Señor, es grande, que me perdona día a día, Señor bendito. Ayúdame a ser mejor para agradecer, Señor, estos regalos. Ayúdame a ser mejor, Señor, para agradecer tu infinito amor.
No quiero vanagloriarme en quién soy o cómo camino, Señor, sino mostrarte el agradecimiento que hay en mi vida, Señor, por ser tan maravilloso, Señor bendito. Gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, y te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Guíanos, Señor, en este día, Señor, que apartamos para ti, para honrarte, para bendecirte y para glorificarte. Gracias, Señor bendito. Gracias, mi Dios. Amén y amén.